Hola, buenas tardes. Mi nombre es Lizareli Gutiérrez y en este video voy a hablar sobre la tuberculosis. Elegí esta enfermedad porque es una enfermedad infecciosa que sigue siendo un problema de salud en muchas partes del mundo. Durante el video voy a explicar qué es la tuberculosis, cómo se transmite, cuáles son los factores de riesgo, cómo se desarrolla la enfermedad y sobre todo cómo podemos prevenirla. Para empezar, voy a explicar el proceso salud-enfermedad de la tuberculosis. Aquí en mi diapositiva está un poquito menos extensa, pero se las voy a explicar un poquito más desglosada. La tuberculosis es causada por una bacteria llamada Mycobacterium tuberculosis, también conocida como el bacilo de Koch. La enfermedad comienza cuando una persona respira el aire que contiene estas bacterias. Esto puede suceder cuando una persona que tiene tuberculosis activa en los pulmones tose, habla o estornuda. Pero algo importante es que no todas las personas que tienen contacto con la bacteria se enferman inmediatamente. Después de entrar al cuerpo, la bacteria puede quedarse controlada por las defensas de la persona. A esto se le llama infección tuberculosa latente. En esta etapa la persona no tiene síntomas y generalmente no contagia. Sin embargo, si las defensas de la persona bajan, la bacteria puede comenzar a multiplicarse y provocar tuberculosis activa. Cuando esto sucede, pueden aparecer síntomas como fiebre, tos, cansancio, pérdida de peso o sudoraciones nocturnas. Por eso podemos decir que la tuberculosis pasa por diferentes etapas y que la enfermedad depende de la relación entre la bacteria, la persona y el ambiente. Ahora les voy a explicar la tríada ecológica de la tuberculosis. La tríada ecológica está formada por tres elementos: agente, huésped y ambiente. Primero tenemos al agente, que es la bacteria Mycobacter tuberculosis. Esta es la bacteria que causa la tuberculosis. Después tenemos al huésped, que es la persona que puede infectarse. No todas las personas tienen el mismo riesgo de desarrollar la enfermedad, como ya lo habíamos visto en la diapositiva anterior. Por ejemplo, una persona con un sistema inmunológico débil tiene y puede tener más posibilidades de enfermarse. También existen otros factores como la desnutrición, el VIH o algunas enfermedades que pueden aumentar el riesgo. Por último, está el ambiente. La tuberculosis se transmite principalmente por el aire, por lo que existe mayor riesgo en lugares cerrados con muchas personas y poca ventilación. Entonces podemos decir que la tuberculosis aparece por la relación entre estos tres elementos: la bacteria, una persona y un ambiente donde puede ocurrir la transmisión. La tuberculosis es causada principalmente por bacteria Mycobacterium tuberculosis, pero para que una persona desarrolle la enfermedad también influyen otros factores. Uno de ellos es estar en contacto cercano y durante bastante tiempo con una persona que tiene tuberculosis activa. También existe mayor riesgo en personas que tienen sus defensas bajas. Por ejemplo, las personas que viven con VIH tienen mayor riesgo de desarrollar tuberculosis. Otros factores que pueden aumentar el riesgo son la diabetes, la desnutrición, fumar, consumir alcohol en exceso, además de vivir o trabajar en lugares donde hay muchas personas juntas y poca ventilación. Esto puede aumentar la posibilidad de transmisión. Por eso, cuando hablamos de la causa de la tuberculosis, no podemos pensar solamente en una bacteria, sino también en las condiciones de la persona y el lugar en donde vive. Ahora te voy a explicar la historia natural de la enfermedad. Primero tenemos el periodo prepatogénico. En esta etapa todavía no existe la enfermedad en persona. Lo que tenemos es la presencia de tres elementos que pueden hacer posible la enfermedad: la bacteria, una persona susceptible y el ambiente donde se transmite. Por ejemplo, una persona que tiene tuberculosis activa puede liberar bacterias al aire al toser, hablar o estornudar. Si otra persona está cerca y respira ese aire, puede entrar en contacto con la bacteria.
En esta etapa todavía podemos prevenir la enfermedad mediante acciones como mejorar la ventilación, detectar a las personas enfermas, evitar el contacto prolongado con personas contagiadas y aplicar medidas de prevención necesarias. Después tenemos al periodo patogénico, que comienza cuando la bacteria entra al organismo. La persona puede quedar infectada, pero eso no significa que inmediatamente tenga síntomas. En muchos casos, la bacteria puede permanecer controlada por las defensas del cuerpo. A esto se le conoce como infección tuberculosa latente. La persona no siente síntomas, no está enferma, no transmite tuberculosis en esta etapa. Pero si sus defensas disminuyen, la bacteria puede comenzar a multiplicarse y aparecer la tuberculosis activa. Cuando la enfermedad está activa, pueden aparecer síntomas como una tos que dura varias semanas, fiebre, cansancio, pérdida de peso, sudoraciones nocturnas y en algunos casos sangre al toser. La tuberculosis afecta principalmente a los pulmones, aunque también puede afectar a otras partes del cuerpo. Por eso es muy importante detectar la tuberculosis a tiempo y comenzar el tratamiento adecuado. Una de las medidas de prevención primaria es la vacuna BCG, que se aplica principalmente a los niños y ayuda a proteger contra todas las formas graves de tuberculosis. También es importante mantener los lugares bien ventilados y evitar cuanto sea posible espacios cerrados donde haya demasiada demanda de personas. Otra medida es tener buenos hábitos de higiene respiratorio como cubrirse al toser o estornudar. También es importante informar a la población sobre cómo se transmite la tuberculosis y cuáles son los síntomas. En pocas palabras, la prevención primaria busca actuar antes de que la persona se enferme. La prevención secundaria busca detectar la enfermedad lo más rápido posible. Aquí es importante identificar a las personas que tienen síntomas o que estuvieron en contacto con alguien que tiene tuberculosis. También se pueden realizar pruebas para saber si una persona tiene infección por tuberculosis. Cuando se encuentra en caso de tuberculosis activa es muy importante comenzar el tratamiento lo antes posible. Esto ayuda a que la persona se recupere y también disminuye la posibilidad de contagiar a otras personas. Por eso podemos resumir la prevención en 3 palabras: detectar, diagnosticar y tratar. La prevención terciaria se realiza cuando la persona ya tiene la enfermedad y busca evitar que empeore. En este caso es muy importante seguir correctamente el tratamiento indicado por el personal de salud. También es necesario acudir a las revisiones y avisar si aparecen nuevos síntomas o problemas con el tratamiento. Es muy importante no dejar los medicamentos por cuenta propia, porque hacerlo puede hacer que la bacteria se vuelva resistente a algunos medicamentos. Por eso, completar el tratamiento es una de las acciones más importantes para lograr la recuperación y evitar complicaciones. Ahora voy a explicar la cadena epidemiológica. El primer elemento es el agente, que como ya lo mencionamos antes, es el Mycobacterium tuberculosis. El segundo es el reservorio, que principalmente es el ser humano. Después tenemos la puerta de salida, que son las vías respiratorias de una persona que tiene tuberculosis activa y contagiosa. En el cuarto elemento es la forma de transmisión. En este caso es principalmente por aire. Después tenemos la puerta de entrada, que son las vías respiratorias de la persona que respira el aire contaminado de la bacteria. Y finalmente tenemos al huésped, que es la persona que puede infectarse. Lo importante de conocer esta cadena es que nos permite saber dónde podemos intervenir. Por ejemplo, podemos detectar y tratar a las personas enfermas, mejorando la ventilación, utilizar medidas de protección cuando sea necesario y prevenir la enfermedad en personas que tienen mayor riesgo. Finalmente tenemos a los factores de riesgo modificables y los no modificables. Los factores modificables son aquellos en los que podemos hacer cambios para disminuir el riesgo. Algunos ejemplos son fumar,
consumir alcohol en exceso, tener una alimentación inadecuada y vivir o trabajar en lugares con mala ventilación o demasiado hacinamiento. Por otro lado, existen factores que no podemos cambiar fácilmente, como la edad o algunos antecedentes y condiciones de salud. Conocer estos factores es importante porque nos permite identificar quiénes tienen mayor riesgo de enfermarse. Además, los factores modificables nos muestran qué aspectos podemos trabajar para prevenir la tuberculosis. Para concluir, la tuberculosis es una enfermedad causada por una bacteria llamada Mycobacterium tuberculosis y se transmite principalmente por el aire. No todas las personas que tienen contacto con la bacteria desarrollan inmediatamente la enfermedad. Algunas pueden tener una infección latente y permanecer sin síntomas. El desarrollo de la tuberculosis depende de diferentes factores, como las defensas de la persona, el estado de salud y el ambiente. Es por eso que es muy importante conocer los factores de riesgo y aplicar medidas de prevención. La prevención primaria ayuda a prevenir la infección. La prevención secundaria permite detectar y tratar la enfermedad a tiempo. Y la prevención terciaria busca evitar complicaciones. En conclusión, prevenir, detectar a tiempo y seguir correctamente el tratamiento son acciones fundamentales para disminuir los casos de tuberculosis y proteger la salud de las personas. Muchas gracias por la atención.